vamos a empezar. Habitualmente neonatología es una de las áreas que viene en los exámenes, habitualmente vienen varias preguntas. Y preguntas como esta habitualmente casi siempre se repiten, ¿no? El test de Apgar es uno de los tests que casi siempre viene en las pruebas, ¿ya? Para ver, ahí menciona cuál es la puntuación de Apgar que no evalúa, pues, ¿no? Bueno, mencionan esfuerzo respiratorio, coloración de piel, frecuencia cardíaca, irritabilidad refleja y frecuencia respiratoria. ¿Cuál de ellas no evalúa el test de Apgar? Como ustedes saben, el test de Apgar habitualmente evalúa 5 parámetros, ¿no? Dentro de ellos evalúa la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la irritabilidad refleja, la actividad o tono muscular y la apariencia o coloración de la piel, ¿no? El cual se cataloga con un puntaje de acuerdo a las características de cada una de estas características, y se le da un puntaje 0, 1 y 2, ¿no? De acuerdo al puntaje que nosotros valoramos, nos va a dar un puntaje en el cual nos indica si es que el paciente tiene un buen pronóstico o no, ¿ya? Entonces, las características que evalúa, habíamos mencionado frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad, actividad refleja y en este caso, el tono muscular y la apariencia, ¿no? En la pregunta anterior nos había mencionado cuál de ellos no evalúa. La respuesta en todo caso sería ahí, la respuesta E, ¿no? No evalúa la frecuencia respiratoria, ¿ya? Entonces, evalúa así la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, coloración de la piel y esfuerzo respiratorio. Acá la que falta es el tono muscular, ¿ya? Para tener las 5 características. Esa sería la respuesta. Si usted evalúa la puntuación de Apgar al minuto y solamente solamente se encuentra con 30 latidos por minuto, el puntaje que le corresponde, ¿cuál será? 1, ¿no? El puntaje será de 1. Esa es la respuesta, ¿no? Porque solamente han encontrado ustedes 30 latidos por minuto. Nada más, no le dan ninguna otra característica. De los siguientes signos, ¿cuáles sirven para evaluar el Apgar, ¿no? Lo mismo que habíamos mencionado, ¿no? Frecuencia respiratoria no la catalogan, ¿ya? Frecuencia cardíaca sí, irritabilidad refleja también, esfuerzo respiratorio también, tono muscular también, aleteo no, coloración de la piel sí. Entonces la respuesta será la que tenga 2, 3, 4, 5 y 7, que es la respuesta, la D, ¿no? Alternativa D. No es criterio de evaluación de Apgar en la atención inmediata al recién nacido. Lo mismo, ¿no? Parecía bastante parecida, ¿no? Ahí sería la respuesta correcta la B, ¿no? Perímetro cefálico. Como verán, todas estas preguntas son sacadas de banco de preguntas y casi siempre se repiten, ¿no? O sea, el test de Apgar habitualmente ustedes sí lo tienen que saber de memoria. Aparte que les va a servir mucho cuando vayan al SERUM. Y ¿por qué? Porque habitualmente tienen que ustedes valorar cuando estén en la atención de parto, de los recién nacidos. Entonces, el aprendérselo de memoria es muy importante. Listo. Ahora hablamos de otro tipo de características. Acá dice, recién nacido de 34 semanas de edad con un peso de 1480 gramos. Ese peso está en el percentil 7. Tuvo un Apgar de 4. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, acá ya habla de características diagnósticas con todos esos datos que nos menciona, ¿no? Primero, 34 semanas. Eso será un pretérmino, ¿no? Segundo, nos menciona que tiene un peso de 1480. Eso es un muy bajo peso al nacer, ¿no? Se divide menor de 2500, bajo peso al nacer, menor de 1500, muy bajo peso al nacer, y menor de 1000, extremadamente bajo peso, ¿no? Dice percentil 7. Ese percentil 7 va de acuerdo si el paciente es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Mal? ¿A partir de cuándo se cataloga como pequeño? Percentil 10, ¿no? ¿Y Apgar de 4?
de presión moderada, ¿no? Entonces, para que vean ustedes la clasificación del recién nacido según el crecimiento uterino, por el peso, se cataloga en adecuado para la edad gestacional, grande para la edad gestacional y pequeño para la edad gestacional. Ahí están los valores en adecuado en los percentiles de 10 a 90, grande mayor de 90 y pequeño menor de 10 percentil. Según la edad gestacional del nacimiento, se dividen en pretérminos, a término y postérmino, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Y según el peso al nacimiento, macrosómico, bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacimiento y extremadamente bajo peso, ¿no? Ahí están sus cifras de cada uno de ellos. Bueno, es algo que casi siempre ustedes van a ver, así que me imagino que la mayoría de ustedes lo saben. Entonces acá la respuesta correcta, si buscamos, tenemos que primero buscar una respuesta que tenga pretérmino. Estamos ahí, la B, la C y la D. 1400 es un muy bajo peso al nacer. Nos queda alternativa B, pues, ¿no? Porque la C y la E habitualmente ahí dice bajo peso. Entonces la alternativa correcta sería, la respuesta es la B, ¿ya? Esa sería la respuesta. Recién nacido de 40 semanas, cuyo peso al nacer se encuentra por debajo del percentil 5 de la curva de crecimiento intrauterino de la relación peso-edad gestacional. ¿Cómo lo clasifica según el percentil? Lo que habíamos mencionado, ¿no? Es pequeño para la edad gestacional porque tiene un percentil en 5, ¿no? Por debajo de 5. Entonces, para catalogarlo como adecuado es entre percentiles 10 y 90. Acá la respuesta sería la pregunta C. Esto es una tabla que se hizo en muchos hospitales acá en Lima. El Ministerio de Salud dio esa tabla para poder determinar los pesos ideales para nuestros pacientes o para nuestra población, ¿ya? En la cual determinaban los percentiles, ¿no? Porque lo que se establece es que cada localidad o cada país deba tener unas tablas de acuerdo a la valorización de cada uno de las personas o de los niños que nacen en el lugar, en este caso evaluado, ¿no? Por eso cada país tiene su estándar, ¿no? Y en este caso estas son se los pongo ahí para que ustedes lo puedan tener, ya cuáles son los pesos ideales de acuerdo a la edad gestacional. Dice, recién nacido de 1 hora de vida, que al examen clínico se observa tumefacción blanda en el cuero cabelludo, es una difusa, equimótica, que sobrepasa las suturas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Nos mencionan hematoma superióstico, cefalohematoma, fractura de cráneo, lipoma de cuero cabelludo, capo sucedáneo. Vamos a ver. ¿Qué significa hematoma superiósteo? Es un sinónimo de cefalohematoma, ¿ya? Cefalohematoma, como vemos, en este caso, ¿cuál es su definición? Es hemorragia que está por debajo del periósteo y cuya extensión está limitada por las suturas, ¿ya? Y más frecuentemente se aprecia en la región parietal. Se reabsorbe aproximadamente entre 2 a 3 semanas posteriores. La fractura de cráneo, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es una solución de continuidad de tejido óseo a nivel de los huesos, no tiene nada que ver con tumefacción. Lo que más bien tendría que ustedes ver es hundimiento, depresión del cráneo. Un lipoma de cuero cabelludo, ¿ya? Es la proliferación de las células adiposas en el tejido celular subcutáneo, el cual habitualmente es blando, rodeado puede ser redondeado o multilobulado, no adherido a planos profundos y bien delimitado. Habitualmente no es una de las localizaciones frecuentes en el cuero cabelludo, habitualmente se localizan en el cuello, se localizan en las áreas donde hay mayor cantidad de tejido adiposo, ¿ya? Y capo sucedáneo es el edema o tumefacción que es mal delimitada, superficial y se localiza por encima del periósteo y puede sobrepasar la línea media y las suturas. Entonces, de acuerdo a la definición que nos han dado, ¿no? A esta pregunta dice que el paciente tiene una tumefacción blanda de cuero cabelludo difusa equimótica que sobrepasa las suturas. Ahí hablamos, acá tienen un esquema, por ejemplo, ¿ya? Ahí ustedes van a ver las características de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, este es un caput sucedáneo, si ustedes verán, esto es la piel, el cuero cabelludo, y va a estar por encima del periósteo. El periósteo viene a ser estas líneas punteadas, ¿ya? Que van a rodear al hueso. El caput sucedáneo está por encima de ellos, ¿ya? Está en el cuero cabelludo. El cefalohematoma es una hemorragia que está por debajo del periósteo, ¿ya? Está entre el periósteo y el tejido óseo. Acá también mencionan una hemorragia subgaleal, es aquella hemorragia que está por debajo del cuero cabelludo, ¿ya?
y por encima del periósteo, ¿ya? Miren esta hemorragia. Y luego tienen la hemorragia extradural o subdural, que está por debajo del tejido óseo y la dura madre. ¿Ya? Estas son las características de hemorragias que pudieran ocasionarse o pudieran verse dentro de los traumas obstétricos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la pregunta, estamos enfrentándonos a un caput sucedáneo, ¿no? De acuerdo a la definición, a lo que nos han dado la pregunta. Entonces, acá la respuesta será caput sucedáneo. El recién nacido perderá calor por radiación si, dice, si está expuesto al aire, no se seca correctamente, se produce evaporación, sus ropas están frías y si se le desnuda cercano a un objeto frío. Para ver. Acá hay un dibujito muy interesante en la cual ustedes puedan aprender y siempre recordarlo, ¿no? Llamamos pérdida por evaporación, es cuando no secamos adecuadamente bien al paciente. Si ustedes ven evaporación, el niño está húmedo debido al líquido amniótico que está impregnado todavía en la piel. Entonces, si no lo secamos bien, habitualmente va a perder calor el paciente por esta vía. Eso se llama evaporación. Conducción es cuando el paciente está en contacto con un objeto frío. ¿Ya? Puede ser la mesa, por ejemplo, que no hemos precalentado adecuadamente cuando vamos a recibir al neonato, y por lo tanto eso me va a dar pérdidas de temperatura por una vía que se llama conducción. Hablamos de radiación cuando hay pérdidas de calor, cuando tenemos o al paciente tiene cercanía con objetos fríos. Puede ser, por ejemplo, una gaveta, puede ser, por ejemplo, una lámpara, pero sin encendido, la cual lógicamente tiene una temperatura baja, y esa cercanía va a hacer que se pierda calor por medio de radiación. Y puede ser por convección cuando tenemos un ambiente frío, es decir, por ejemplo, estamos a un paciente que está, lo recibimos, por ejemplo, lo recibimos en sala de operaciones con aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Habitualmente cuando va a haber un parto, si ustedes se han dado cuenta, el aire acondicionado lo apagan, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo lo apagan? Por eso, porque habitualmente el paciente podría perder temperatura por convección. Habitualmente el niño podría perder en 10 a 20 minutos, podría perder 2 a 4 grados centígrados. O sea, es bastante lo que podría perder el paciente si es que no lo secamos adecuadamente y no vemos todas las formas por las cuales el paciente podría perder temperatura, ¿ya? Entonces, lo que nos acaban de mencionar, de acuerdo a la pregunta, dice, ¿se perderá calor por radiación si está expuesto al aire? No, eso era convección. ¿No se seca correctamente? No, eso es evaporación. ¿Se produce evaporación? Bueno, eso no. ¿Sus ropas están frías? Eso es conducción porque está en contacto. ¿Se le desnuda cercano a un objeto frío? Sí, esa sería la respuesta. ¿Ya? Eso sería radiación, cuando está en contacto cercano a un objeto frío. ¿Ya? La respuesta sería la E. Área de color azulada sobre la región sacra y glútea de un recién nacido. Probablemente se trata de, bueno, bastante clásico ese tipo de mancha azulada, ¿no? Bueno, acá nos mencionan eritema tóxico, nevus, hemangioma plano, mancha mongólica, melanoma. Las características de cada uno, bueno, eritema tóxico habitualmente es una afección cutánea bastante frecuente en recién nacidos, ya es una afección inflamatoria benigna, no se sabe el origen, en la cual se van a evidenciar máculas eritematosas extensas con lesiones papulosas y pustulosas, papulopustulosas en la superficie. Habitualmente el eritema tóxico tiene un tiempo que puede durar hasta el mes de edad, incluso hasta el mes y medio de edad pudieran ustedes encontrarlo, ¿no? Aproximadamente el 60% de los recién nacidos pueden hacer un eritema tóxico. El nevus, conocido como lunar, son lesiones pigmentadas maculares o papulares, con diferentes tonos de color pardo a negro y que son debidas a la acumulación de melanocitos. ¿Ya? No tienen las características que nos acaban de mencionar, ¿no? Hemangioma plano son máculas planas, lisas, de color rosa o rojo pálido, que habitualmente se van a encontrar en la nuca, en párpados, en la frente, y son capilares sanguíneos dilatados y congestionados, ¿no?
son unas lesiones rojo-vinosas, lo mencionan, ¿no? Y a veces pueden estar sobrelevadas, pueden producir una sobrelevación. La mancha mongólica, o también llamada mancha de Valls, ¿ya?, es una mácula pigmentada de color azul o grisáceo, son acúmulos de melanocitos en la capa profunda de la dermis, y sobre todo se va a notar a nivel de la región lumbrosacra y glútea, ¿ya? Melanoma, bueno, ya ustedes saben que el melanoma es un tumor maligno que surge sobre todo de los melanocitos, ¿ya? Entonces acá la respuesta correcta sería una mancha mongólica, ¿no? Esa sería la respuesta. Acá ustedes van a ver las características de una mancha mongólica en un recién nacido, ¿no? Con una lesión, ¿no?, media azulada, ¿ya?, sobre todo a nivel sacro y a nivel glúteo, ¿no?, que habitualmente puede desaparecer entre el segundo y tercer mes en algunos niños, ¿no? Hay algunos otros, la mayoría, hay algunos otros nenes que pueden desaparecer entre los 6 y 1 año, pero la mayoría desaparece un poco más temprano. Entonces el diagnóstico acá sería, o la respuesta correcta sería mancha mongólica. Listo. ¿Cuál de las siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en el recién nacido a término? ¿Qué de esto es patológico? ¿Un eritema tóxico es patológico? No, habíamos mencionado que es un proceso inflamatorio benigno, ¿no? ¿Una frecuencia cardíaca de 80 por latidos por minuto es algo peligroso para el paciente? Sí, ¿no? Lo más probable es que me indique alguna patología, pues, o sea, la bradicardia, porque estamos hablando de bradicardia, en un recién nacido, lógicamente se está indicando que está habiendo una alteración de cualquier índole, ¿no? De cualquier, ya puede ser infecciosa, puede ser cardíaca, bueno, de cualquier tipo, pero ya el que te dé ese valor, una frecuencia cardíaca, es un estado patológico. Porque la frecuencia cardíaca, la normalidad es de 120 a 160. Entonces 80 ya está por debajo de los rangos normales. La frecuencia respiratoria, 50 respiraciones por minuto, es normal, sí, eso es normal para la edad. La mancha mongólica habíamos hablado que es benigna, y las perlas de Einstein en el paladar, que habitualmente son unas pápulas que aparecen dentro del paladar o a nivel de las encías, y que tienen un tiempo de duración de 2 a 3 meses y desaparecen por sí solas. Entonces acá la respuesta correcta sería una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Ah, perdón, ahí me confundí, la respuesta es la B, por si acaso. Al nacimiento, en los testículos se encuentran, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar al momento del nacimiento en los testículos? Ustedes saben que de acuerdo al desarrollo, a la espermatogénesis, hay estadios en los cuales los pacientes o los niños cuando nacen con determinadas células, y conforme aparece la madurez o la pubertad, estas células comienzan a evolucionar y comienzan a darnos las características de un paciente adulto. Entonces, acá nos piden cuáles de todas estas células que mencionan acá ustedes van a encontrar a nivel de los testículos al nacimiento. Las espermatocitos tipo 2, las espermatogonias, los espermatocitos tipo 1, las células germinales o los folículos primordiales. Para ver, al nacimiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? La característica de un testículo son 4. Habitualmente vamos a encontrar túbulos seminíferos. Dentro de estos túbulos seminíferos ustedes van a encontrar que está rodeado por un epitelio, ¿ya?, en la cual van a encontrar ustedes las células de Sertoli, las cuales van a estar inmaduras, y además van a estar las células germinales, ¿ya? Estas células de Sertoli, que ya habíamos mencionado, están en el tubo seminífero, son las que brindan soporte y estructura y también sirven como una sustancia de metabolito de las células durante la espermatogénesis, y son estimuladas por la FSH. Las células germinales son aquellas que están conformadas por los gonocitos y las espermatogonias. El intersticio, ahí van ustedes a encontrar pequeños acúmulos de células Leydig, que son las productoras de la testosterona. Entonces, de acuerdo, todas estas son las características que ustedes van a encontrar en un testículo al nacimiento. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos han dado, dice, al nacimiento, ¿ustedes qué van a encontrar? ¿Espermatocitos tipo 2? No. ¿Espermatocitos tipo 1? Tampoco. ¿Células germinales? Sí. ¿Espermatogonias? También. ¿Folículos primordiales? No, porque eso es parte de los ovocitos, ¿ya? Entonces, acá la respuesta correcta serían las células germinales y espermatogonias. En esta pregunta le dieron como respuesta correcta espermatogonias, pero al testículo de nacimiento, espermatogonias son parte de las células germinales, ¿ya? Como ya les mencioné, las células germinales son los gonocitos y las espermatogonias,
Ya, acá la respuesta que dieron correcta en esta pregunta fue espermatogones. Pero la respuesta podría ser la B y la D correctas, ¿ya? Por los que le acabo de mencionar. En una reanimación neonatal, si después de realizar usted una estimulación táctil y permeabilizar la vía aérea, el neonato no presenta respiraciones espontáneas, ¿usted qué haría o qué consideraría? Primero, ¿qué harían? ¿Administrar adrenalina? ¿Administrar oxígeno en carpa o en cabezal, que le llaman? ¿Aspirar secreciones? ¿Realizar ventilación a presión positiva? ¿O intubar al paciente? Ustedes saben que ha cambiado mucho, bueno, no tanto, pero ha habido algunos cambios con respecto al RCP neonatal, ¿no? El anterior RCP neonatal que conocíamos era el RCP neonatal del 2005, y el 2010 salió una nueva guía de RCP, en la cual tenía algunas variaciones. El actual RCP o el algoritmo de neonatal es el que les ponemos acá, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ven a un paciente o cuando van a hacer un paciente, lo primero que tienen que preguntarse son tres cosas. Primero, ¿es una gestación a término o no? ¿El paciente respira, ¿no? ¿El paciente respira o llora? Y si el paciente tiene buen tono o no. Esas tres características son fundamentales para ustedes evaluar a un recién nacido que está naciendo o que ha nacido. Si todas estas respuestas son afirmativas, es decir, que es a término, que respira y llora adecuadamente, que tiene un buen tono, entonces ustedes lo que van a hacer es hacer el contacto piel a piel, ¿ya? Inmediatamente. Y posteriormente eso lo que van a hacer son los cuidados de rutina, que en este caso es proporcionar calor, asegurar la vía aérea, ¿ya? Secar, ¿ya? Y evaluar, la evaluación continua que se sigue a la atención del recién nacido. Ahora, ¿qué pasa si este paciente, de acuerdo a las tres preguntas iniciales, no cumple con ellas? Si no cumple con ellas, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es colocar, primero bajo una fuente de calor, ¿ya? Luego de eso lo que hacemos es posicionar la vía aérea, es decir, es hiperextender levemente la cabeza para poder hacer que nuestras vías respiratorias puedan estar en forma paralelas, ¿ya? Y si fuera necesario, en este caso, lo que podemos hacer es desobstruir, ¿no? En este caso, aspirar secreciones, en el caso que ustedes vean que tenga muchas secreciones el nene. Secar y estimular al mismo tiempo y reposicionar. Si ustedes ven que con esas maniobras, el paciente, ¿qué hacen ustedes? Todo eso está ocurriendo prácticamente en 30 segundos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, hacia la mano derecha, la mano izquierda, está el tiempo que tienen que correr para poder hacer la tensión. Si ustedes ven, hacen todas estas maniobras, evalúan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia es mayor de 100 y tiene una respiración normal, entonces hacemos los cuidados que habíamos mencionado. O si la frecuencia cardíaca es de 100, pero ustedes encuentran dificultad respiratoria o cianosis que persiste, entonces ustedes lo que van a hacer es considerar la posibilidad de ponerle en CPAP o una presión intermitente, ¿ya? Y monitorizar la saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca es menor de 100? O el paciente está jadeando o está con apneas. Entonces, en esos casos nosotros lo que tenemos que hacer es valorar ventilación a presión positiva. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, agarramos el ambú, ¿ya? Y en este caso comenzamos a hacer ventilaciones a presión positiva. Monitorizamos el oxígeno, que en este caso ustedes ven acá en este cuadrito está la monitorización de oxígeno, y más o menos la cantidad necesaria que nosotros deberíamos de tener de acuerdo a los minutos que vamos evaluando al paciente. Si estamos en 3 minutos, aproximadamente entre 50 y 80% es una saturación que es adecuada. Si estamos al 15 minuto, entre 75 y 90, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si este paciente que le estamos dando ventilación a presión positiva, si es que el paciente sigue persiste con una frecuencia menor de 100, entonces tenemos que asegurar y corregir las maniobras de ventilación. Probablemente no lo estemos haciendo bien, hay que reposicionar y ver si realmente lo estamos haciendo bien, y ahí tenemos que considerar intubar al paciente, ¿ya? Ahora, si hacemos las maniobras y el paciente mejora, tiene una frecuencia de más de 100, en este caso, y tiene apneas, entonces seguimos con ventilación positiva y vemos, en este caso,
si es que es necesario pasar a cuidados post reanimación. Ahora, ¿qué pasaría si la frecuencia, a pesar de que ya intubamos, a pesar de que estamos dando ventilación, el paciente sigue con una frecuencia menor de 60? Entonces tenemos que hacer compresiones torácicas, ¿ya? Coordinado con una ventilación a presión positiva de 3 a 1, ¿ya? O sea, das 3 compresiones, una ventilación, 3 compresiones, una ventilación. Si el paciente persiste con una frecuencia menor de 60, entonces tenemos que considerar ya drogas, en este caso la adrenalina, ¿no? Y bueno, y seguimos con un RCP avanzado, en la cual no solamente usamos adrenalina, sino algunos otros medicamentos. Bueno, ese es el algoritmo que nosotros deberíamos usar ante una atención inmediata. Entonces, lo que nos acaban de mencionar en la pregunta era que el paciente lo hemos evaluado, ¿no? A ver, vamos a ver. Si después de realizar estimulación y permeabilidad de la vía aérea, el neonato no presenta respiración espontánea. Entonces, habíamos dicho, evaluamos al paciente, lo habíamos secado, lo habíamos reposicionado, ¿no? El paciente no hay frecuencia, está apneico o en todo caso está jadeante. Entonces, ¿qué hacíamos? Ventilación a presión positiva. Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta, ¿ya? Entonces, acá sería la respuesta, la D, realizar ventilación a presión positiva. Ok, dice, se recibe un recién nacido a término, flácido, que no respira. Se le coloca en una cuna de calor radiante, se le seca y se recibe estimulación táctil, pero no responde. La frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta a seguir? Intubación endotraqueal, ventilación a presión positiva, administrar drogas, administrar oxígeno a flujo libre o masaje cardíaco. A ver, entonces habíamos dicho, nos está diciendo la pregunta que el paciente no respira, no responde, tiene una frecuencia menor de 100, ¿ya? ¿Cuál sería nuestra primera acción? Es dar ventilación a presión positiva. Y si ustedes ven, aquí justo tiene un acápite, ¿no? Acá, ventilación a presión positiva, y te pone un asterisco y abajo dice, intubación endotraqueal si persiste apneas o frecuencia menor de 100. Entonces, si el paciente ya le estás dando ventilación y no responde, tienes que intubar, ¿no? Entonces acá te menciona que el paciente está flácido, no respira, se le coloca en cuna, radiante, se estimula, no responde, la frecuencia sigue baja. Acá la respuesta correcta sería ventilación de presión positiva. Y si no responde y la frecuencia sigue baja, menor de 60, entonces tenemos que intubar, ¿no? Ahí la respuesta sería ventilación a presión positiva también. Ventilas a un ritmo aproximadamente entre 10 y 12 ventilaciones por minuto y evalúas en 30 segundos. Ya, esa es la evaluación que tienes que hacer. Si no te responden esos 30 segundos, entonces tienes que ver la posibilidad y el paciente, reevalúas nuevamente al paciente. Esa reevaluación tiene que ser rápida. En 2-3 segundos tienes que evaluar al paciente. Si es que el paciente no responde, el paciente no respira, está jadeante, la frecuencia cardíaca está menos de 100, entonces tienes que proceder a intubar en ese caso. Ya, ahí la respuesta entonces sería ventilación de presión positiva. Y si la pregunta dijera que ya ustedes están con ventilaciones y ya lo han intubado y el paciente sigue con frecuencia cardíaca menor de 100, ¿cuál es el siguiente paso? Compresiones torácicas, ¿no? ¿Cuál es? Primero es ventilación a presión positiva, intubas y luego compresiones torácicas, ¿no? 3-1, ¿no? En neonatología es 3-1. En pediatría es diferente la RCP. En pediatría es diferente. Dice, en un recién nacido que presenta párpados edematizados, conjuntivas enrojecidas y una cantidad de secreción ocular clara. 6 horas después del nacimiento. El diagnóstico más probable es, o sea, estamos hablando que a las 6 horas ya el niño, el recién nacido, tiene los párpados edematosos, ya las conjuntivas están congestivas, enrojecidas, dice, y hay una secreción ocular. ¿De qué se trata esto? De una conjuntivitis química, de una dacrocistitis, una oftalmía neumocócica, una oftalmía gonocócica o una conjuntivitis proclamidia. Entonces vamos a ver las características de cada una de las conjuntivitis que pueden ustedes ver en un recién nacido. A ver, arriba les mencionan los tipos de infección que pueden ocasionar conjuntivitis, ¿no? Gonococo
de inclusión, que en este caso es la Chlamydia trachomatis, herpética o viral, ¿ya? Estafilococo neumónica y química. Entonces, por ejemplo, ahí están los agentes que producen este tipo de complicaciones, ¿no? La gonocócica, ya saben ustedes que es la Neisseria gonorrea, ¿ya? La de inclusión es la Chlamydia trachomatis, la herpética es el virus de herpes simple tipo 2, estafilococo, bueno, es Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae, y la química, acá me he confundido, acá abajito es nitrato de plata, ¿ya? En este acápite es nitrato de plata. El inicio, mira, si ustedes ven, cada una tiene una característica. Habitualmente el gonococo inicia entre los 2 y 7 días. Para que te aparezcan síntomas es entre 2 y 7 días, ¿no? Habitualmente la transmisión es intraparto y ustedes lo que van a notar es una secreción serohemática purulenta, abundante. La característica es abundante, hay bastante secreción purulenta. Habitualmente va a haber edema palpebral, va a haber una queratitis grave y ulceración corneal. Es una de las conjuntivitis que puede producir problemas bastante severos, ¿ya? El diagnóstico habitualmente es por medio de coloración Gram, ¿ya? Van a encontrar ustedes diplococos Gram negativos. Y el tratamiento habitualmente en estos casos, cuando hay gonorrea, el tratamiento es sistémico, ¿ya? En este caso ceftriaxona sistémica, y ustedes pueden dar tópicamente penicilinas, ¿ya? Tópicamente, pero lo ideal es lógicamente el tratamiento sistémico, ¿ya? Porque el paciente está haciendo síntomas. Si fuera una Chlamydia trachomatis, la diferencia es el tiempo. Miren el tiempo, el anterior era de 2 a 7 días, acá estamos hablando de 7 a 14 días. Es decir, que la Chlamydia trachomatis, ¿se acuerdan ustedes cuando mencioné en neumonías en niños en la semana pasada? ¿Cuánto tiempo tenía de un periodo de incubación? Entre 14 y 21 días, ¿no? La Chlamydia trachomatis, así como la Chlamydia neumonía, tiene más o menos ese tiempo de periodo de incubación. Por eso que los síntomas no van a ser inmediatos. Entonces, acá igual, la Chlamydia trachomatis más o menos necesita entre 7 y 14 días para recién darte sintomatología. El contagio de la transmisión es intraparto igual. Las características clínicas, va a haber secreción mucopurulenta, pero es de moderada cantidad, no es tan abundante como la gonocócica. Va a haber edema palpebral, ¿ya? Y respeta la córnea, habitualmente respeta la córnea, ¿ya? El diagnóstico, ustedes van a ver linfocitos e inclusiones intracelulares, pues, ¿no? El tratamiento habitualmente es tratamiento con eritromicina de forma sistémica, ¿ya? Herpética es ocasionado, como habíamos dicho, por el virus del herpes simple tipo 2, ¿ya? El tiempo de presentación es más o menos entre 3 y 15 días. El contagio también es intraparto, ¿ya? Y las características se parecen mucho a la gonocócica, bastante. Secreción es serohemática, purulenta, abundante, ¿ya? Congestión ocular, habitualmente hace úlceras corneales en una característica de escudo, le llaman eso. Bueno, es la única forma de poder verlo es por medio de una lámpara de hendidura, ¿no? Ahí nos tendría que ayudar el oftalmólogo, ¿ya? Pero una de las características es que hace una úlcera corneal en forma de escudo, ¿ya? Y está asociado sobre todo a encontrar vesículas perioculares, ¿no? Vesículas en la parte periocular. Entonces eso nos puede dar el diagnóstico, ¿no? Habitualmente el diagnóstico es por linfocitosis con células multinucleadas. Y el tratamiento es aciclovir tópico y sistémico. Ambas cosas, sistémico siempre y cuando haya clínica sistémica, ¿no? Hablamos de estafilococo neumónica, en este caso cuando es por cualquiera de esos dos agentes, ¿ya? El tiempo más o menos de transmisión en este caso es de 3 a 10 días. Acá la transmisión no es intraparto, la transmisión es posparto, es decir, por manipulación con las manos probablemente sucias o probablemente la madre no los ha manipulado adecuadamente. Entonces acá hay una secreción mucopurulenta de leve a moderada intensidad y ustedes van a encontrar en el diagnóstico polimorfonucleares y bacterias gigantes, pues en este caso, ¿no? Bacterias habitualmente gram positivas, ¿no? El tratamiento habitualmente es con eritromicina tópica en el caso que sea gram positivo, y también puede haber gram negativos, podríamos usar tobramicina, ¿ya? Ahora, las conjuntivitis químicas que ya habíamos mencionado por el uso de nitrato plata, habitualmente la sintomatología va a ser en las primeras 24 horas, ¿ya? Es en las primeras 24 horas. Habitualmente la transmisión es posparto, ¿ya? Es posparto, es porque estamos irritando el ojo por medio de una sustancia que es el nitrato de plata.
Y lo otro, en este caso, lo que nos va a dar una clínica congestión ocular, epífora, ¿ya? Va a haber blefaritis, que habitualmente se autolimita en el lapso de 2 a 3 días, solo, sin ningún tratamiento. ¿Ya? En algunas ocasiones se pueden dar gotas oftálmicas artificiales, no esas lágrimas naturales que se aplican, ¿ya? Y van a aliviar los síntomas. Entonces, de acuerdo a nuestra pregunta que nos habían dado, nos mencionaban recién nacido presenta párpados edematizados, conjuntiva enrojecida y con cantidad de secreción ocular clara, 6 horas después del parto. Estamos hablando de una conjuntivitis de tipo química, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta es la alternativa A. Es una conjuntivitis química. Niño nacido de parto normal, hace 2 días, desde hoy, presente edema palpebral, abundante secreción purulenta en ambos ojos. El diagnóstico más probable de conjuntivitis neonatal es por gonococo, ¿no? Habíamos mencionado, está justo entre los 2 y 7 días que habíamos mencionado el gonococo, a diferencia, en este caso, de la que es por clamidia, que te tiene que dar entre 7 y 14 días posteriores. Entonces acá estreptococo habitualmente nos manifiesta que acá primero nos da la alternativa que es un nacimiento por parto normal, no es un parto de probablemente contagio. Herpes habitualmente tiene otras características, como habíamos mencionado, si es que nos da la posibilidad de que nos den que haya vesículas alrededor de periocular, entonces podría darnos el diagnóstico, porque en realidad la cantidad de secreción mucopurulenta es bastante parecida entre la herpes y el gonococo, ¿no? Pero acá la respuesta correcta sería gonococo. ¿Ya? La respuesta alternativa A. Ahora dice, neonato de 5 días de madre primigesta sin control prenatal fue atendido empíricamente. ¿Ya? 5 días, madre primigesta sin control prenatal fue atendido empíricamente. Es hospitalizado por presentar irritabilidad, dificultad para la succión, espasmos musculares ante diferentes estímulos. Al examen físico, febril, despierto, en hiperextensión corporal, con aducción de los brazos e hiperextensión de cuello. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo primero que tenemos que ver ahí es un neonato que ya tiene 5 días, nunca ha tenido la madre control prenatal, ¿ya? Ningún control prenatal se dice, y ha sido, acá les refiere, ha sido atendido empíricamente, es decir, parto domiciliario, ¿no? O sea, no sabemos cómo ha sido la sepsis de ese paciente. ¿Pueden pensar que es una sepsis neonatal? ¿La sepsis neonatal te da esa sintomatología? ¿Puede ser una encefalitis? ¿Es un tétanos? ¿Es una meningitis? ¿Es una hipoglicemia? Hay una característica bastante primordial acá. Uno es, en este caso, la postura que adopta el paciente. Es un paciente que está en opistótonos. Si ustedes dicen hiperextensión corporal e hiperextensión del cuello, el paciente está así, hacia atrás, en opistótonos prácticamente. ¿Qué patología te da opistótonos? El tétanos, chicos, el tétanos neonatal. Acá la respuesta sería correcta, tétanos neonatal. A propósito de esto, vamos a hablar un poquito de tétanos, que es una lámina nada más, ocasionada por el Clostridium tetani, ¿no? Que es un anaerobio gram positivo. Habitualmente te puede producir el tétanos 3 tipos de patologías, ¿no? Ya sea local, que es poco común, el cuadro clínico cefálico, que es bastante rara, y la que es más común, más del 80%, es la generalizada, en la cual habitualmente por medio de unas toxinas, que es la tetanoslicina y la tetanospasmina, estas toxinas van a hacer que se prolifere en condiciones anaerobias, ya penetran estas toxinas a las fibras nerviosas y van a ocasionar a estas fibras nerviosas motoras periféricas llegando al sistema nervioso central y afectan, hay inhibición de las neuronas productoras de GABA, ¿no? Y eso lo que van a hacer es provocar la típica parálisis y espasmos musculares. Ya, eso es más o menos la fisiopatología y cómo se produce este tipo de problema. El periodo de incubación va de 1 a 54 días, ¿ya? En el cual el promedio es aproximadamente 8 días. ¿No? Si ustedes ven, el paciente tenía 5 días que estaba haciendo con la consulta, o sea, está dentro del periodo
que ya tenía de periodo de incubación. Las características clínicas: rigidez de los músculos, espasmos musculares, habitualmente puede haber trismus, es decir, el paciente no puede deglutir, no puede lactar, fiebre, taquicardia, odinofagia, apnias, habitualmente el paciente puede hacer apnias, pueden ustedes encontrar opistótonos, ¿ya?, en prostótomos, y las complicaciones habitualmente pueden deberse a cuadros más que todo como neumonías, apnias, sepsis, ¿no?, que son las complicaciones que te pueden dar por esta patología. Habitualmente el tratamiento en este caso para el tétanos neonatal es con penicilinas, ¿ya? Incluso en las últimas guías de atención mencionan el metronidazol como alternativa o como primera alternativa. Antiguamente el tratamiento se hacía con penicilinas, actualmente el tratamiento para el tétanos generalizado es con metronidazol, ¿ya? Es el tratamiento de elección actualmente. Y acá, bueno, la parte de lo que es la vacuna y la antitoxina en el caso de la madre, pues no, cuando la madre está gestando, esta madre no tuvo controles, por lo tanto no se les dio ninguna vacuna antitetánica. Dice, el tratamiento neonatal, el tratamiento de elección es eritromicina, amicacina, penicilina, cefalexina, cloranfenicol. No está el metronidazol ahí. Pero si ustedes le ponen metronidazol en esa alternativa, marquen metronidazol, que ese es el tratamiento de elección. Esta pregunta la hacían hace 10 años, el tratamiento de elección era penicilina. Actualmente el tratamiento es metronidazol, ¿ya? Acá la respuesta correcta, de acuerdo a las alternativas que nos dan, sería penicilina.